Ok, Calvino. ¿Cuál es el principal proyecto de Calvino y a qué se proponía él? Era hacer un breve resumen de la fe cristiana desde el punto de vista cristiano. Con él quería llevar el vacío que había en cuanto a doctrina, hermanos, y gracias a Dios por Juan Calvino. La institución cristiana, su primera edición Basilea en 1536, hermanos, de 516 páginas, 6 capítulos. Y habla del primero, la ley, el credo, el Padre Nuestro, los sacramentos, el segundo, los falsos sacramentos romanos, la libertad cristiana. Hoy en día es uno de los grandes libros de teología, se los recomiendo. Y es un libro básico, por ejemplo, para la iglesia presbiteriana, es su teología básica, ¿no? La institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Muy bueno, hermano. Hoy en día son 2 tomos bien gruesos. Hay algunos que dicen que están divididos en 4, pero muy bueno. Se los recomiendo. Es teología pesada, pero es bueno. ¿Cómo llega Calvino a ser reformador de Ginebra y qué es lo que le hace ser el personaje central de la vida religiosa de la ciudad? Ya viste, hermanos, él estudió jurisprudencia, era un abogado muy bueno. Iba rumbo a Estamburgo, ya está convertido, ya es cristiano, donde el protestantismo había triunfado para ahí escribir. Él quería escribir y estudiar porque es un buen escritor, ¿sí? Pero por una guerra que había se decidió pasar por Ginebra. Ginebra estaba en efervescencia el cristianismo. Alguien le dijo a Guillermo Farel, que era uno de los líderes principales del cristianismo ahí, que Calvino estaba ahí, trató de convencerlo, ¿sí?, de que no se fuera, de que se quedara con ellos para que los ayudara a la reforma ahí en Ginebra. Y como no lo pudo, le dijo unas palabritas suaves, ¿verdad? Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. Dice Calvino, esas palabras me impresionaron, me llenaron de temor y me hicieron quedarme ahí. Así como llegó a ser Calvino, hermanos, el gran reformador de Ginebra. Acuérdate, Calvino era francés. La reforma no la hizo en Francia, la hizo en Ginebra, en Suiza. Ok, vamos. ¿En qué es lo que se estipula de las ordenanzas eclesiásticas que Calvino redactara en 1541? El gobierno de la iglesia quedaba en manos del consistorio. Por eso es una base fuerte para la iglesia presbiteriana. Y que estaba formado por los pastores y por 12 laicos que recibían el nombre de ancianos. Para que entiendan hoy en día, y los hermanos presbiterianos lo saben, el respetable consistorio de la iglesia presbiteriana se forma por ancianos, ¿sí? Y dentro de ellos el principal, podemos decir, es el pastor o los pastores, porque cuando la iglesia es grande tienen varios pastores. Los diáconos es un grupo que está abajo, pero los ancianos son los que forman, en verdad, el respetable consistorio. Muchos pastores forman un presbiterio. O sea, hay varios presbiterios, por ejemplo, acá en el estado de Tabasco. Y varios presbiterios forman un sínodo a nivel nacional. Esa es la forma como se organiza la iglesia presbiteriana. Bueno, 15. ¿Qué hizo Calvino en el caso de Miguel Serveto y qué creció en Ginebra después de ello? Miguel Serveto, autor de varios libros en lo que se le oponía a la Trinidad, para que entiendas, era antitrinitario, era herético, pues. Y acababa de escapar de las cárceles de la Inquisición en Francia y en España igual, por hereje. Pasó por Ginebra, donde lo reconocieron porque fue a escuchar a Calvino predicar. Calvino, hermanos, preparó una lista de 38 acusaciones, fue condenado a ser quemado vivo. Serveto, hermanos, Calvino quería que lo mejor lo decapitaran para que no sufriera tanto, así que fue bueno con él. Después de ello, la autoridad de Calvino no tuvo rival en Ginebra, pero eso se le ha acusado a Calvino de haber sido muy duro y que fue un error, hermanos, condenar a este hombre a la muerte, ¿sí? Porque era como si la Santa Inquisición que usaban los católicos. Y se le ha culpado a Calvino de esto. Pero es que era hereje, Miguel Serveto, pero no era como para tanto. Bueno, ¿cuál es la principal cuestión teológica que dividía a los protestantes y cuál fue la posición intermedia que tomó Calvino? Aparte de los anabatistas, era la presencia de Cristo en la comunión. Para él la presencia de Cristo en la comunión es real, pero espiritual, para Calvino, y así igual a nosotros, a todos los cristianos, hermanos. Era la presencia de Cristo ahí. Entonces, quiere decir que no se trata de un mero símbolo o de un ejercicio de devoción, sino en la comunión hay una verdadera acción por parte de Dios en pro de la iglesia que participa de ella. Es una acción espiritual. Yo estoy alimentándome espiritualmente cuando como el pan y bebo del vino, man. Simbólicamente, espiritualmente. ¿De qué otra manera se le llamó a los calvinistas y cuál ha sido la característica distintiva de ellos? Después del consenso de Suri, hermano, a partir de 1580 recibieron el nombre de reformados, ¿sí? Por eso el concepto hasta la fecha, ¿no?, de la iglesia reformada. La iglesia presbiteriana son reformados, muchos bautistas. Y te digo algo, como te decía en la clase de soterología,
Nosotros, aquí en Monte Sinaí, nos podemos señalar como una iglesia bíblica mayormente, ¿no? Pero mayormente como una iglesia con una teología en aspecto de soterología, o sea, de salvación, una teología reformada, gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios porque esto ha ayudado mucho, ¿no? Alguien dice, eres calvinista. Más que decir que eres calvinista, mejor di, soy bíblico. Sí, y me gustan los conceptos que surgieron de la Reforma. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por Biblia y solo gloria a Dios, solo para la gloria de Dios. Las 5 solas, hermano, que surgieron en la Reforma. Más adelante, más tarde, hermano, el asunto más importante era el asunto de la comunión, no era la predestinación. Más adelante la doctrina de la predestinación llegó a ser la característica distintiva del calvinismo, hermano. Calvinismo y capitalismo juntos. Dicen que Calvino fue el que originó el asunto del capitalismo allá en Ginebra y que así pasó al mundo. Bueno, es lo que dicen algunos. Ahorita seguimos con la otra.